9 de la mañana con 7 minutos. Bueno, los saludo. Mi nombre es María Andrea Bertanovio. Aquí estamos trabajando desde producción más temprano. Hace tempranito que estamos aquí. Y ya tenemos nuestra primera invitada de la mañana. Está la licenciada Evelyn Foss. Evelyn es una experta en psicopedagogía. Así que atención a todos, vamos a hablar de educación. Terminó las vacaciones. Hola Evelyn. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, enero hablando de educación, pero bueno, sí. Es así. Bueno, más de uno estará pensando, tiene varios desafíos para este año, ni hablar aquel que tiene el nenito de 3 años que tiene que empezar el colegio. Sí, que empieza primer grado, los que empiezan primer año, los que tienen que elegir una carrera, que ya la han elegido y bueno, y tienen que iniciarla, y los que tienen que rendir materias. O sea, sí. hay mucho. Hay mucho, sí. Es así. Si bien hay mucho, creo que podemos encontrar algún punto en común que tiene que ver con esto del iniciar, ¿no? Y el prepararse. Creo que el prepararse y el iniciar tiene que ver con poder anticiparse a ciertas cuestiones, al año escolar, a las trayectorias escolares. Y es decir, si bien vos nombrabas recién el que tiene que empezar el nivel inicial, el que tiene que empezar la escolarización primaria, la escolarización del nivel medio o el joven que tiene que comenzar a una carrera en el nivel superior o en la universidad, o por qué no insertarse en el mundo laboral, porque también tiene que ver con una elección. Sí. Creo que todas esas trayectorias que van a dar inicio están marcadas por esto que vos decías recién, por el poder iniciar y poder prepararse. En todos los casos, más allá de la diferencia que haya entre un nivel y otro, creo que hay que puntualizar en el sentido de poder pensar cómo nos preparamos para iniciar el año escolar. Que si bien uno lo puede pensar que es un niñito el que va a ir a la escuela, o que es un niño, un adolescente o un joven, ese niño, ese joven, ese adolescente o ese adulto no va solo, sino que va en compañía de una familia. Entonces es toda una familia la que se tiene que poner a disposición en este prepararse y en este iniciar el ciclo escolar, ¿no? No va solo, tiene que ir acompañado. Sí. Y ahí está donde tenemos que hacer foco y donde tenemos que prestar sumamente atención, ¿no? Está muy bueno lo que planteas, porque yo creo que no solo del niñito, sino que de todas las edades también hay que acompañarlos en estos inicios, ¿no? Porque, bueno, son cambios que hay personas que se adaptan más rápido, otros que les va un poquito más, otros tienen más problemitas al comienzo, otros no. Sí. Pueden tenerlos después o no. Y el tema es que también ellos sientan que la familia, es como que la familia también comparte este proyecto, porque es un proyecto educativo. No puede quedar excluida de compartir este proyecto, ¿no? De la iniciación. Sí. Es decir, en el comienzo del ciclo escolar, uno lo que evidencia muchas veces es poder pensar lo siguiente. Por lo general los adolescentes, cuando eligen una escuela, yo estoy hablando de los adolescentes que eligen primer año, que van a ingresar al primer año, ¿no? de escolarización. Sí. Uno lo que evidencia es que la elección empieza a ser de los adolescentes. Es como que la familia acompaña o debiera acompañar la decisión del adolescente. Pero antes uno evidenciaba que la familia tenía más injerencia a lo mejor en la decisión del adolescente, y hoy el que toma el punto inicial en decidir a la escuela donde quiere ir o qué quiere es el adolescente. Y la familia no puede estar excluida de esa elección, debe acompañar y sostener esa elección, debe ayudar a pensar la elección que se está haciendo. En el nivel inicial, en el nivel primario, yo creo que es la familia la que tiene mayor peso a la hora de la toma de decisión de la escuela que se va a elegir para comenzar, ¿no? Porque creo que la familia tiene que estar comprometida y saber o elegir el proyecto educativo que tiene esa escuela, porque la familia y ese niño van a transitar toda su vida familiar y toda la trayectoria escolar de ese niño en esa escuela, ¿no? Cuando vos me hablabas, en realidad cuando hemos hablado un poco antes de este tema del iniciar, yo pensaba de alguna manera de qué modo uno puede representar esto del iniciar el ciclo escolar. Es decir, todos con mayor o con menor tiempo
¿qué prepara uno para ir a la escuela? La mochila prepara para ir a la escuela. Sí. Yo pensaba en el objeto mochila como un objeto simbólico y representativo del inicio escolar, ¿no? Es decir, con mayor o con menor tiempo todos preparamos nuestra mochila para ir a la escuela. La mochila del nivel inicial tendrá sus características propias del nivel inicial, ya las vamos a decir. Las del nivel primario otras, las del nivel medio otras, la del joven que empieza a nivel superior o la escolarización universitaria que se dispone para trabajar otras. Pero todos de alguna manera nos encontramos enfrente al armado o el preparado de la mochila. Y yo pensaba de alguna manera, para poder graficar esto que estamos hablando de la familia, poder imaginarlo, pensaba en dos tipos de mochila y consideraba que uno puede pensar todas las mochilas que quiera, ¿no? En función a la cantidad de niños y jóvenes que transitan la escolaridad. Pero yo pensaba de pronto una mochila que es una mochila preparada desde la abundancia, esa mochila que está repleta de cosas, que está llena, que queda pesada, que es tan pesada que uno le ha tenido que agregar un carrito para poder llevarla, o rueditas para poder llevarla, y que es una mochila que de pronto se presenta efectivamente llena, pero afectivamente vacía, ¿no? Por un montón de cuestiones, que a veces erróneamente la familia cree que el acompañamiento en el ciclo escolar o que el acompañamiento en la escolarización es garantizar que el niño o el joven tenga todo lo que la escuela pide o demanda en cuanto a sentido material, y muchas veces nos quedamos con poco o vacíos de la afectividad que tiene que haber para iniciar el ciclo escolar, ¿no? Y después pensaba en la otra mochila, que quizás es una mochila un poco más ligera y un poco más liviana, que es una mochila que se va llenando durante el año, pero que se va llenando con lo donado, ¿no? Como que si fuese a veces en destiempo, que termina teniendo lo que es necesario, pero que también efectivamente se va llenando, pero afectivamente va quedando vacía. Algo que no puede faltar en el acompañamiento escolar, desde el ámbito familiar, y también lo podemos pensar desde el ámbito educativo de quienes reciben a estos niños o a estos jóvenes en las escuelas, es el afecto. Sin afecto no hay aprendizaje, sin afecto difícilmente haya éxito escolar, mirados desde un joven o desde un niño que pueda realizar su escolarización, ¿no? Entonces, pensar que más allá de las particularidades que tenga cada trayectoria, cómo acompañar a cada niño o a cada joven, si yo tengo que pensar en un elemento en común y denominador común para todas las trayectorias, es poder pensar en que el armado de esa mochila, el bagaje que va a ir a la escuela, ¿no?, que va a comenzar la escuela, esté cargada de afecto. Porque no hay otro modo. Afecto. Sino... Muy bien. Afecto. Y yo le sumaría el tema del entusiasmo también, sí. Porque, a ver, si vos le decís al nenito, ahora vas a ir ahí, te va a estar la maestra, te va a retar la directora, vas a estar 4 horas, te vas a sentar, te vas a parar cuando te digan, digamos, a un chico que tiene toda una expectativa y hay el padre, madre o quien sea, le va diciendo todas pálidas, digamos, de lo que es el sistema educativo. ¿Y cómo lo vas a entusiasmar? No hay modo. No hay modo, pobrecito, viste que va a mirar la escuela y va a tener miedo. Sí, también. Totalmente. Es el tema de ver a la escuela como esa enorme oportunidad de encontrarme con el conocimiento y encontrarme con el otro, con mi par. Totalmente. Que es tan maravillosa la escuela. Es un lugar tan lindo. Totalmente. Y pues yo creo que si se logra transmitir eso a los chicos, ya también van, viste, ya van, digamos, en otro modo, viste, que los chicos dicen, me pongo en modo, bueno, ahí se ponen en modo de aprender. Sí. Hay que lograr ponernos en modo de aprender. Sí. A nosotros nos tocó, la generación nuestra quizás, padres que no tuvieron la oportunidad de estudiar tantos años, porque por una cuestión de trabajo o de oportunidades, de que no había tantas escuelas, viste que el secundario le fue su tiempo también para llegar a las varillas, y anhelaron que sus hijos fueran al secundario. Entonces cuando vos ibas al colegio te decían, qué lindo que podés ir al colegio.
Sí. Y yo veo que ahora todo el mundo tiene una enorme oportunidad de acceder a los distintos niveles. Está perfecto eso. Y no se valora. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por ejemplo, algo que ocurre con el nivel medio, en función de esto que vos estás diciendo, bueno, yo lo evidencio de la siguiente manera, es decir, yo hace 10 años que trabajo en el nivel medio y uno va notando ciertos cambios, ¿no?, que han sido de manera progresiva. Lo que me parece que hay muchas más oportunidades de acceso, es decir, las leyes garantizan la accesibilidad a la educación, el sistema educativo. De hecho, todos sabemos que la educación secundaria, el nivel medio, antes no era obligatorio y ahora hay una obligatoriedad. Si bien está garantizada el acceso a la educación, creo que la dificultad es poder sostenerse dentro del sistema educativo, ¿no? Ahí está la cuestión. Yo creo que, particularmente con lo que pasa con el nivel medio, es que nosotros estamos siempre ofreciendo el nivel medio como una cuestión compensatoria, es decir, tenés que hacer el nivel medio para poder tener algo después, para poder después acceder a un estudio, para poder después acceder a un trabajo, obviamente un trabajo, condiciones más dignas o lo que fuera, pero siempre está esa mirada del después. Y vamos perdiendo de a poco, esto que vos decías recién, el entusiasmo del aquí y ahora, es decir, qué sentido tiene o qué valor tiene ir a la escuela en el nivel medio hoy. Es decir, yo tengo que poder ofrecer esto que vos decías, ¿no?, de decirle que de pronto el discurso le dice al joven o le dice al niño, mira que vas a ir a la escuela y vas a encontrar esto, y vas a tener la seño que te va a decir esto, y vas a tener... Entonces, ese es un modo de presentar la escuela desde un aspecto hiriente, desde un aspecto negativo, y no desde un aspecto de una experiencia satisfactoria. Entonces, es decir, desde lo discursivo lo tenemos que ofrecer. Esto que vos decías, ¿no? Qué bueno que estaría la escuela, porque ir a la escuela, en la escuela vas a encontrar un montón de cosas que en otro lado no vas a encontrar. El adolescente en la escuela va a encontrar, o debiera encontrar, todas las ofertas posibles para construir su identidad, es decir, terminar el nivel medio y lograr decir, a pesar de que yo ya soy, ¿no?, decir, bueno, quiero hacer tal cosa, o puedo pensarme o proyectarme desde tal lugar. Lo tiene que brindar también la escuela, obviamente con la familia acompañando. Pero si nosotros el discurso que estamos dando es un discurso desde un aspecto hiriente o negativo, y después encima va a la escuela y se encuentra con eso, porque también ocurre, le puede pasar. Es difícil, ¿no? Sí. Es muy difícil, es decir, debemos dar un discurso y una representación de la escuela positiva y saludable y que, claro, que nos construya, que nos ayude a construir, pero ir a la escuela y encontrarlo. Bien. ¿Se entiende? Sí, sí, no ir a la también. escuela y encontrar sistemas o modos que me van a ir dejando afuera. ¿Sí? Porque si no, el entusiasmo no se puede sostener. Y pasa exactamente lo mismo con un niño en nivel primario o en nivel inicial. Cuando yo antes te decía esto de la representación de las mochilas, sí, vos fíjate que el nivel inicial tiene por excelencia todo lo que tiene que ver con la construcción de hábitos, ¿no?, y rutinas. Si uno observa la mochila de un niñito de nivel inicial, es una mochila que lleva un plato, un vaso, cuando no nos hacían llevar un cepillo de dientes, el jabón para lavarnos las manos. Sí, la toallita. La toallita, sí. Es decir, está como que desprendida, es una mochila que está desprendida de todo el conocimiento bien así sustancial de lo que tiene que ver con la lectura, la escritura, sí, no sé si la matemática. No sé si ahora ya llevan un cuadernito, ¿no? A partir de Jardín de 5 en algunos lugares, bueno, pero es el cuaderno de comunicaciones, o se ensaya todo lo que tiene que ver con la escritura y demás, la iniciación a través del juego, del dibujo, y se aprende y se hace, y pareciera que cuando pasamos al nivel primario nos olvidamos o nos desprendemos de todo esto, del juego, de lo creativo y demás, y como yo te decía antes, es como que si tuviese que ser la mochila tan pesada y tener que empezar a llevar un montón de cosas porque... Con los manuales. Sí, porque pareciera que el conocimiento o el aprendizaje tiene que entrar por el lado de la exigencia y esta cosa que se torna pesada, y esta cuestión de la mirada, y mira que ahí no te vas a poder portar mal, y mira que hay tal cosa. Entonces, es como que nosotros mismos nos encargamos de dar a veces una representación un tanto negativa de la escuela, y se refuerza cuando vamos a la escuela y encontramos experiencias que
brindan esto, ¿no? Claro. Modos de aprender que se tornan hirientes o modos de enseñar que se tornan hirientes, ¿no? Claro, muy bien. En generaciones nuevas que buscan otros desafíos quizás también, ¿viste? Porque los niños de 2019, de primer grado de 2019, no son los niños del 2000. O sea, no, cambió todo, nos cambió todo. Mira vos, qué bueno. Y se nota mucho también, por eso a lo mejor para los padres que nos están escuchando, padres, madres, la persona que va a acompañar, el grupo que va a acompañar, se nota mucho cuando se valora el conocimiento, cuando se valora este hecho de ir a un lugar, porque, a ver, aquí voy al colegio, voy a que me enseñen. Sí. Y entonces que bueno, esto de que la familia también le dé ese lugar, porque yo creo que en la mochila que vos decías afectiva, que tiene que estar presente más allá de que vayas y le compres el último, que sea la última goma que salió, viste, que empiezan a aparecer cosas así también muy bonitas. ¿Cómo te fue? Las quieren a todas. ¿Cómo te fue? ¿Qué te pasó? ¿Qué aprendiste? Totalmente. El tiempo. Yo me parece que me empezaste bárbaro vos puntualizando de que estos inicios, que después también sigue, las trayectorias pasa lo mismo, pero en el inicio sobre todo hay que ponerse en clave de inicio. Sí. Todos tenemos que ponernos en clave de inicio porque los tenemos que acompañar. Sí. A todos. Es así. Si querés, lo podemos seguir pensando, esto del acompañar, y uno dice, bueno, pero a ver, ¿cómo? Cada familia irá pensando los cómo en función a sus tiempos, en función a los tiempos que pueden estar los papás o no, o otras personas que no sean los padres, en función a la organización familiar. Cada familia irá encontrando los modos y los elementos, ¿no? Es decir, yo no puedo dar una receta de cómo acompañar a un hijo, si sea un niño en nivel inicial, en el nivel primario o adolescente, o el joven que está empezando, porque lo importante creo que cada familia se pueda pensar, decir, bueno, qué cosas tenemos que hacen que la trayectoria de nuestro hijo salga adelante o que la podamos sustentar o acompañarla, y en qué cosas estamos un poco flojos y que vemos que no contribuye. Cada familia deberá poder hacer el ejercicio, o deberá hacer el ejercicio de pensar cuáles son esas cosas que tiene a favor y cuáles son esas cosas que no colaboran o no ayudan tanto. Es decir, porque tampoco hay que pensar que hacemos todo mal, ¿no? Porque desde ese lugar tampoco se construye y está bueno poder pensarlo desde ese lugar, porque si no, de alguna manera me vuelvo a quedar en una cuestión que no colabora, que no ayuda y que termina siendo hiriente. Es decir, hay cosas que hago bien como familia, como papá o como otro que acompaña, y hay cosas que no hago tan bien, entonces deberé pensar cuáles son esas que no hago tan bien para tratar de revertirlas. Uno puede llegar a pensar en esto que tiene que ver con el afecto relacionado al esperar, ¿no? Todo inicio implica esperar algo. Es decir, está relacionado con esto de el esperar y la esperanza. Es decir, bueno, ¿qué espero yo de este hijo, de este niño que comienza la escolarización, de este joven que se va a ir de casa o que quizás se va a quedar acá pero va a elegir alguna carrera en nuestra ciudad, o que de pronto no va a elegir estudiar y va a trabajar, a comenzar a trabajar? Entonces, eso es fundamental, ¿no? El esperar, el decir, bueno, ¿qué espero? ¿Qué esperamos como familia para este año escolar que iniciamos? Y me parece fundamental, más allá de la organización que pueda hacer cada familia y cómo maneje los tiempos y las decisiones que pueda llegar a tomar en cuanto a cómo se acompaña en casa la trayectoria escolar, me parece importante esto que vos decías recién del afecto, ¿dónde se pone el afecto, ¿no? Más allá de esto que decíamos simbólicamente, esta mochila que se arma. Yo lo pensaba desde el lugar de la despedida y el recibimiento. Es decir, todos tenemos ritos de escolarización o de escuela, de irse de casa o de llevar un hijo a la escuela, ¿no? O si no lo llevamos, un otro que lo lleva, o nosotros nos despedimos de ese hijo, de ese niño, de ese joven en nuestra casa. Y también hay un recibir, que si bien no es un recibir a veces concreto, porque quizás
lo que pasa muchas veces es que jóvenes vuelven del nivel medio y no están sus padres en casa porque la realidad es que están trabajando, es decir, esto también es real. Pero más allá de que no se esté en presencia concreta, es decir, ¿cómo hacemos de cada día este modo de despedirnos y este modo de recibir? Donde vos decías recién esto de los gestos, ¿no? Despedir con la confianza y la seguridad de que lo dejo o que se va y que algo va a aprender o que algo bueno va a salir de esto, ¿no? Muy bien. Despedir en confianza, despedir a través de la mirada, de que tengas un buen día, quédate tranquilo que te va a ir bien, ¿sí? Y el recibir, una cuestión que nosotros encontramos mucho en la adolescencia, es decir, muchos papás nos dicen esto de que cuando un adolescente vuelve a casa, yo le pregunté cómo le fue, le dije que me dijera qué había hecho y dice, no me contestó nada, no me habla. Y nosotros siempre decimos esto, más vale que esté la pregunta y que no esté la respuesta, a que esté la ausencia de pregunta, ¿no? Entonces, este recibimiento, ¿te fue bien? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué aprendiste hoy? Me parece que son momentos puntuales que no requieren demasiada cuestión de decir, bueno, ¿cómo nos podemos organizar? La realidad es que hay que trabajar mucho a veces, que no estamos, un montón de cuestiones. Pero si simplemente pudiéramos pensar en los momentos de las despedidas y desde los recibimientos, creo que sería un buen lugar para empezar a hacer los cambios y que no requiere mucho más. Es decir, lo mismo digo yo cuando nos encontramos, ¿no? Que tiene que ver con esos encuentros que sean realmente afectivos y no como sino, como que pareciera que estamos todos en casa pero cada cual conectado con lo suyo o en lo suyo y no hay tiempo de... Hay que darle dentro de la agenda cotidiana, hay un lugar para el seguimiento del chico lo que está haciendo en la escuela. Sí. Hay que estar atento a eso también, no hay que dejarlo pobrecito. No. Solo a su suerte o que se encargue la maestra o la profesora o los profesores. Hay un compromiso enorme de la familia. La realidad es que en verdad las trayectorias se transitan en soledad. Es decir, esto es real, hay una ausencia de figuras adultas o de un otro que sostenga y que acompañe, ¿no? Por eso volvemos a decir lo mismo, nosotros creemos muchas veces... pero también es una realidad que hay más fracasos. Cuando hay más posibilidades, hay más fracasos. Yo no sé si la soledad, salvo algún caso muy puntual que te fortalezca, que tenés que tener unas características, ya propias, no sé si ayuda a la soledad. Yo no digo que le estén haciendo las cosas. No, totalmente que no. Porque también le tenés el otro que al revés, le hace todo peor. Te hacen todo, eso y decirte que no sabes hacer nada es lo mismo. Es lo mismo. O sea, no le hagamos todo, por favor. Mira, cuando yo me vuelvo a remitir a la adolescencia, ¿no? Hay una autonomía que tiene que ser progresiva y que se tiene que ir construyendo de manera progresiva, es decir, cuando nosotros muchas veces hablamos con los papás en el nivel medio, esto que vos decías, ¿no? Bueno, ¿qué cosas son las que se hace solo? ¿Qué cosas son las que puede tomar decisiones solo? Hay cuestiones sobre las que los adolescentes tienen que ir pudiendo pensar y tomando sus propias decisiones, es decir, no podemos estar los padres anticipando, garantizándole que no quiero que se equivoque, no quiero que sufra, no quiero que tal cosa, no quiero que le falte tal cuestión, entonces se la llevo yo a la escuela. Hay una autonomía que tiene que ir siendo progresiva, pero no nos olvidemos que esa autonomía que tiene que ir siendo progresiva no se construye desde el ámbito escolar solamente, se construye desde el ámbito familiar. Es decir, tener un adolescente que se pueda poner una taza sobre la mesa y prepararse un desayuno es una autonomía que se va construyendo sobre el ámbito familiar. Tener un adolescente que sé que al otro día se tiene que levantar en la mañana porque a las 8 menos cuarto entra a nivel medio y se fue a dormir a las 3 de la mañana con el teléfono, es decir, tengo que poder ir generando espacios de autonomía donde yo pueda ir decidiendo y ser consciente que de pronto no me puedo ir a dormir a las 3 de la mañana porque tengo que tomar la decisión y ser consciente de irme a dormir antes. Obviamente que en eso tiene que estar un adulto que acompañe y que vaya marcando qué sí, qué no y cómo, ¿no?
es decir, que vaya limitando y permitiendo. Mientras tanto, claro, tiene que ir posibilitando. No tiene que ver con un hacerle todo. Tiene que ver con dar las herramientas y las posibilidades para que se vaya autogestionando. Y porque sí, se acuesta a las 3 de la mañana, imagínate a las 8 menos cuarto, el otro día está pintadazo ahí en el colegio, no hay forma. En realidad es una cuestión que ocurre y que nos afecta considerablemente. Nosotros evidenciamos muchas veces adolescentes que parece que como que se cayeron de la cama, así van a la escuela, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esto del poder prepararse, es un anticiparse antes de ir al espacio educativo, al ámbito de encuentro, ¿no? Sí, ir en condiciones al colegio. Y fíjate que también esta cuestión, sin el desayuno, poder dar su tiempo y la organización para poder desayunar, no porque me vaya a hacer simplemente ruido el estómago, porque necesito de una cuestión corporal y vamos a decirlo de neuronal también si queremos, neurobiológica y demás, en funcionamiento en disponer el cuerpo con hábitos saludables para poder aprender, ¿no? Entonces, me parece que los hábitos se construyen desde el ámbito familiar en primer lugar para después dar el paso al ámbito escolar. Es decir, ¿cómo pretendo que tenga autonomía de decisión sobre cuestiones escolares si yo no suelto o no posibilito la construcción de determinados hábitos o cuestiones desde el ámbito familiar? Va junto, va previo para poder posibilitar lo otro. No hay modo si no. Muy bien, es todo un acompañamiento, pero bueno, un acompañamiento para ir soltando, mira vos. Exacto. Sería una cosa. Espero que no queda, no hay otro modo. No hay otra forma. No hay otra forma. La vida. Es la vida misma. Es la vida misma. Decir, ¿no? Sí. Y esto, bueno, nosotros lo hemos hablado muchas veces en los proyectos de orientación vocacional. Sí. Pero cuando hablamos de esto, ¿no? De que a veces hay jóvenes que no pueden sostener un nivel superior o la universidad, y más si es lejos de casa, ¿no? Claro. Me tengo que preguntar cuáles son las herramientas que he dado para soltar o para generar estos procesos de autonomía. Bien, y es la familia. Es la familia. Sí. ¿Cómo será la familia? Que si la familia elige o el chico y acompaña a la familia a una institución educativa y vos te parece que no es la adecuada para tu hijo, tenés que cambiarla. Sí. O sea, por eso yo le sacaría, la mirada no es en la escuela, no es la adecuada, lo cambio hasta encontrar la adecuada para mi hijo. Sí. Porque es mi hijo. Totalmente. Yo tengo que darle a él lo mejor que pueda, desde la concepción que cada uno tiene, ¿no es cierto? Sí. Así que, bueno, la familia entonces en clave, para los inicios, porque los inicios viste que es como que son importantes. Totalmente. Son importantes porque un buen inicio te ayuda. Un buen inicio, sí. Y yo vuelvo a decir esto, ¿no? En el inicio y en toda la trayectoria debe haber presencia afectiva y más que efectiva, ¿no? Y se hace desde ese lugar acompañando. Obviamente que después uno puede pensar un montón de cuestiones en función a la escolarización, a la escuela, que también está en cuestión y que de pronto terminan siendo eco o cajas de resonancia muchas veces de las características sociales o familiares. Pero los inicios y el antes de, y el anticiparse y el prepararse y demás, le compete a la familia y es tarea de la familia. Y pensar en esto, ¿no? Un niño no va solo a la escuela, un adolescente no va solo, va él, efectivamente va él, o va ella o demás, pero va la familia, ¿no? Detrás o acompañando está la familia, debiera estar la familia. Muy bien, bueno, sí, ayudar realmente. Y bueno, ese acompañamiento es el mejor gesto de afecto. Totalmente. Es el afecto puesto en práctica. Sí. De ese tipo de afecto se necesita. De ese tipo de afecto, del acompañar. Y vuelvo a decir esto, ¿no? No se necesita mucho, simplemente poder pensar en algunos momentos que podemos estar afectivamente. Y vuelvo a decir esto, en el momento de pensar el esperar, ¿no? Ese momento de la espera, de qué espero yo para este hijo que comienza el ciclo escolar,
la esperanza puesta ahí, el esperar, y desde un lugar simple que tiene que ver con las despedidas, los recibimientos. Hacerlo desde ahí, más allá después de todo lo que podemos llegar a pensar en lo que vos decías antes, de cómo acompaño, en qué espacio, en qué momentos del día acompaño lo que se hace en la escuela, ¿no? Desde tareas, construcción de hábitos y demás. Más allá de eso. Mirar lo que escriben, mirar lo que hacen, preguntar, interesarse. Pero no preguntar haciendo una auditoría. No, preguntar interesado. ¿Qué aprendiste? ¿Qué hiciste? Hay algunas familias cuyos padres no han ido al secundario, entonces hasta chicos acceden a distintos conocimientos que lo pueden llevar al mismo seno familiar. Totalmente. Hay otros que a lo mejor fuiste a un secundario, pero fuiste a un comercial y el nene está en un técnico, entonces implica otra experiencia. Ellos te explican por qué hice esto, aquello, vos no sabes nada y te explican, y es lindo, o sea, hablar de cosas, de aspectos de la vida que nos llenan de informaciones nuevas, y que lamentablemente, como tenemos organizada la vida ahora, ya no se encuentran más. Yo lo he visto. Antes la gente el que no accedía al secundario buscaba libros, viste que se leía mucho y se trataba de acceder a la información, al conocimiento, por lo menos. Sí. Y ahora tenemos internet, tenemos todo, pero viste que la gente es difícil que acceda a un conocimiento así. No. Nosotros muchas veces queremos tratar de hacer del celular, ¿no?, un ámbito de un elemento, una herramienta del saber, de portadora de conocimiento. Que de hecho lo es, si uno puede tener un uso consciente o pensarlo al celular desde ese lugar, lo podemos gestionar desde ahí. Pero la verdad que no es así, y no ha sido hecho y creado para eso. No. Y los adolescentes mucho menos encuentran en el celular un ámbito de portador de saber y de conocimiento. Y las horas dedicadas a eso. Es portador de información, pero información que no se puede pensar críticamente, o que no se puede filtrar, o que no se puede hacer un análisis comprensivo. Quizás los adultos lo puedan hacer, ¿sí? Y no siempre se hace, porque también se tiene esta concepción, ¿no?, del celular como conectividad, conectarnos con muchos. Claro. Pero el adolescente no ve en el celular y no encuentra en el teléfono celular una herramienta educativa. Por eso tan difícil, es muy difícil este discurso que muchas veces sostienen las escuelas, y sobre todo las escuelas de nivel medio, en hacer del celular que ingrese al ámbito educativo para que sea portador del saber. Por ahí no es ese el uso primordial, viste, que es el tema de formar parte de la comunidad. Sí. Los ayuda, que también es muy importante para esa etapa. Para los adolescentes, ¿sí? Viste que es fundamental. Todo. Es todo. Es decir, la imagen puesta en escena y lo que yo pueda mostrar a través de la imagen, a través de las redes, es muy importante. Es sumamente importante. Es decir, todo lo que se configuraba antes como la construcción de la identidad, el uno al uno, o el otro, o en el grupo de pertenencias, estando en el grupo de pertenencia, hoy se hace a través, o se construye a través de la virtualidad, ¿no? Es decir, pertenezco, sí, estoy dentro del grupo de WhatsApp, dejé de pertenecer porque me sacaron del grupo. Hasta está la opción de eliminar. Ocurren todas esas cuestiones, ¿no? Tengo participación si me nombran administrador o no, si puedo opinar o no puedo opinar. Claro. Pero en realidad no es fuente, y difícilmente el adolescente lo vivencie o lo encuentre como una fuente del conocimiento del saber. Termina siendo, obviamente que da mucho para hablar, pero termina siendo un elemento hoy de construcción, de acceso a la construcción de la identidad de modo virtual de los jóvenes, ¿no? No real. De entretenimiento, de ocio, de un montón de cosas, pero no educativas. Se vinculan con esas formas que también hay que tratar de entender por qué es tan importante eso, porque bueno, es la forma que ellos tienen. Y sobre ese aspecto hay que estar sumamente atentos, ¿no? Muchas veces uno se encuentra con que la familia tiene la tranquilidad de que, bueno, no salió, no le va a pasar nada, está acá dentro de casa,
La verdad que no, porque no sale y está muchas horas con el celular, entonces yo estoy tranquilo, dice el papá o la mamá o quien esté, porque lo tengo siempre en casa, ¿qué le va a pasar? Y no me doy cuenta que dentro de, estando en casa, que pareciera que es un mundo recortado, se disparan y se abren una multiplicidad de mundos a través del acceso, ¿no?, a internet, a las redes, a todo lo que fuera. Entonces creo que tengo control sobre la relación que tiene mi hijo con el teléfono, y en realidad me estoy perdiendo de un montón de cosas. Porque basta agarrar un celular de un adolescente y uno ve la infinidad de grupos que hay, sin límite, sin frontera, con quien tiene contacto, ni tampoco sin límite de los comentarios y de la vulnerabilidad que hay, ¿no? Lo dejo expuesto, o se va exponiendo a un mundo mucho más amplio que trasciende las paredes de casa y que trasciende las fronteras de la localidad. Es decir, yo creo que solamente se relaciona con quien tiene contacto o mientras esté en casa o no esté en casa. Es verdad. Y no es así. Muy bueno. No es así. Eso va a dar lugar, Evelyn, a una nueva presencia tuya. Bueno, vamos a hablar de cómo también, tanto sea personalmente o a través de lo virtual, este adolescente que va construyendo su identidad, y bueno, por ahí también, pobre, recibe agresiones, porque viste que se da lugar a la agresión, y en lo virtual yo creo que les duele más que le pongan algo ahí, sobre todo en el Instagram, que se lo digan cara a cara, porque si vos te pones a ver cara a cara, te enterás vos y el otro. No, totalmente. Claro. ¿Qué cosa esto, no? Sí. Pero hemos dejado de encontrarnos en el cara a cara, de decir las cosas cara a cara. Sí. Y se lo ponen ahí en otro otro espacio, en otro ámbito, ¿no? Que tiene que ver con eso, con la virtualidad. Es más complicado ahora. Me lo veo cada vez más complicado. Es más a lo mejor implica otra clase de desafíos, ¿no? Otra clase de desafíos. Bueno, Evelyn, te agradecemos tu presencia. Vos estás trabajando vas a trabajar ahora en el 2019, ¿seguís en la Subiría? Sí. ¿Tenés un gabinete? Sí. Estoy en el nivel superior del IMI y del Colegio Subiría, ya hace varios años dando clases, y bueno, ya hace 10 años soy psicopedagoga del gabinete que funciona en el Colegio Subiría. Por eso mi mayor contacto es con el nivel medio, y bueno, estamos pensando en este año a ver si podemos hacer algún proyecto individual que tenga que ver con la vuelta a la clínica y hacer consultorio, ¿no? Que hace muchos años lo hice. Mira. Y bueno, que ¿te gusta por ahí, también? Sí, es un espacio que devuelve también mucho, gratificante. Bueno, muy bien. Has trabajado, porque me acuerdo que una vez una alumna de sexto te seguía y se había cansado bastante. Sí. En el centro de jubilados. También he tenido la experiencia, ya hace un par de años, de haber hecho talleres de estimulación cognitiva con adultos mayores, que dependía del centro de jubilados, sí. Así que bueno, hemos estado en varios lugares. Está bueno eso, ¿no? Sí, porque da por ahí uno puede tener la representación de varios espacios, ¿no? Esto del aprender trasciende todas, es como que transversalmente a todas las edades y en muchos espacios, y los que hacemos psicopedagogía sabemos que es como que es un espacio que no se agota en la escuela o en la clínica. Es decir, tengo colegas que hacen psicopedagogía laboral o que se especializan en discapacidad. Entonces otras que sea en adultos mayores, en niños, en la clínica, en institucional con los que estamos en escuela. Entonces es decir, como que hay un abanico, otras que hacen orientación vocacional. Entonces, también como que hay muchos espacios. Qué lindo, ¿no? ¿Vos estudiaste en Villa María, Evelyn? Yo estudié en el Víctor Mercante de Villa María, en el Rivadavia. Y después hice 2 años la licenciatura en la Universidad Nacional de Villa María. Sí. Me recibí el año pasado de licenciada después de muchos años. Y después, bueno, uno está en permanente contacto con las propuestas que vayan surgiendo de capacitación o de formación, ¿no? Uno va haciendo
cosas presenciales, cosas virtuales, para capacitarse, pero es permanente. Y ni hablar la experiencia. No. Porque con la experiencia que tenés en todos los ámbitos estos que has estado, 10 años, imagínate. Sí, ya. Tenés mucho conocimiento. Hace bastante, sí. Y seguimos aprendiendo. Y seguimos aprendiendo muchísimo. Muy bien. Muchas gracias. Evelyn, muchas gracias a vos por compartir, ¿no? Con esto, porque siempre hacemos estas entrevistas, una especie de columnas, porque queremos ayudar a la gente. Que a veces me parece que hay gente que no sabe cómo hacer. Y claro, si no, ¿cómo haces? Si no, vos estás en otro ámbito. Qué sé yo, te dedicás atendés una verdulería o a lo mejor sos secretaria en un ámbito, en una de las empresas de agroindustria de acá. Sí. No estás tan vinculada con la educación, a lo mejor terminaste hace 20 años el secundario. Exacto. Y de pronto tenés un adolescente que empieza el primer año. Sí. ¿Cómo haces? Sí. Pidiendo, te ¿no? Cambia ahí todo. Está, sí. Ese es el tema, ¿viste? La necesidad, ¿no? de la ayuda. Claro, que por ahí, viste, los chicos, ellos allá primer año te dicen, no, déjame solo, viste, que también tienen eso, bueno, están, así que queremos ayudar desde aquí, así que, bueno. Esperemos haberlo hecho. Esperemos, seguramente que sí, pero ya la próxima, si podés venir de nuevo, vamos a hablar de otros temas, y bueno, si la gente después quiere preguntarnos, también nos puede preguntar. Muchas gracias. Bueno, Evelyn Foss, licenciada en psicopedagogía, presente en la mañana de FM Vive.